modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Las transferencias financieras autorizadas por la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular del pliego Agricultura, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto a lo que haga sus veces en Agricultura. También, señor presidente, quiero solicitar la creación de la unidad ejecutora del Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero, ya que esos malos manejos a lo que ha hecho referencia han generado postergación de desarrollo de esta entidad educativa, que actualmente cuenta con más de 1000 alumnos y ofrece carreras como electrónica, mecánica automotriz. Por ello propongo se disponga mediante el articulado la creación de la unidad ejecutora del Instituto Superior Tecnológico Salazar Romero en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia de... Minuto adicional, congresista. Finalmente, presidente, quiero referirme al sector educación. Seguimos siendo azotados con el tema de corrupción y la presencia de ello es que actualmente tenemos a un rector, José María Guamán, de la Universidad San Pedro, que sigue empecinado en seguir administrando esta universidad, teniendo sentencia en primera y en segunda instancia, y definitivamente necesitamos velar por esta ley universitaria porque tenemos todavía una SUNEDU muy pasiva por más de los intentos que también ellos querían brindar. Necesitamos, presidente, hacer cambios importantes en esta ley universitaria. Del mismo modo, solicito presupuesto para las universidades públicas si queremos realmente su licenciamiento. No es justo que de las 22 universidades, solamente 4 universidades públicas estén licenciadas, de las 130 aproximadamente que tenemos a nivel nacional, señor presidente. En el tema de reconstrucción, ANCAS también sigue en el olvido, los hermanos de Guarmey del mismo modo y de Rinconada. Necesitamos presencia del Estado, señor presidente, y en este sentimos... Para que concluya, congresista. Necesitamos, presidente, la presencia del Estado. Queremos una verdadera reconstrucción. Se avecina nuevos fenómenos naturales y definitivamente ANCAS se encuentra preocupado en la misma situación. Quiero también solicitar, señor presidente, que se declare de necesidad pública y preferencia de interés la ejecución del proyecto Corredor Forestal de Conchucos, algo que hemos venido también coordinando con el Ministerio de Agricultura, en el cual es importante, la zona sierra tiene este importante atributo en cuanto a los corredores forestales que va a generar empleo y mano de obra, presidente. Quiero solamente solicitar al Ejecutivo que sigamos trabajando en conjuntos. Nosotros estamos para sumar esfuerzos y es tarea de todos buscar el progreso de ANCAS. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno de la congresista Luz Salgado Rubiales por 7 minutos de la banca de Fuerza Popular. Gracias, presidente. Saludando a los señores ministros y a la presidenta del Consejo de Ministros. Nosotros nuevamente tenemos la gran responsabilidad de aprobar un presupuesto que ahora ha crecido en un 10% respecto al año 2017, 157.000 millones de soles. Este aumento tenemos que preservarlo y tenemos que ser lo suficientemente conscientes de que se ha elaborado bajo los supuestos macroeconómicos que nos ha enviado el Ejecutivo y que tendrían que haber sido bien analizados a fin de no ingresar en una concepción errónea. Sigue siendo centralista, pero a pesar de esto, con el esfuerzo de la congresista Karina Beteta y el propio Ejecutivo, se ha trasladado 1.150 millones del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, lo que es un gran esfuerzo, pero sigue estando el grueso dentro de la actividad central. Contiene las reglas fiscales que el Ejecutivo ha puesto y lo que queremos es exigirles que cumplan con estos compromisos fiscales por el bien del país. O sea, queremos que el déficit fiscal no sea mayor del 3.5 del PBI para el 2018 y que, verdad, reduzcamos al 1% en el 2021. Yo lo veo un poco difícil, lo estamos advirtiendo ahora, pero se están comprometiendo a eso y eso es lo que tenemos que exigir. Para eso se tiene que seguir invirtiendo de parte del Estado porque la inversión privada ha disminuido, como todos nosotros sabemos, y la oportunidad está casualmente en invertir en este tema de manejo del desastre que también tenemos que corregir desde el Ejecutivo, porque no podemos ver un trabajo descoordinado entre lo que es el CNPET, el SINAGER, el INDECI, el COIN. A las finales nos cae un terremoto y no sabemos quién va a tomar la iniciativa. Sé que han cambiado de funcionarios, lo cual me parece
¿correcto? Si es que ordenamos también todas las instituciones. No puede ser que se crucen. Y luego, este aumento de presupuesto, ¿para quién va? Para las empresas que casualmente ahora las estamos descubriendo con corrupción. Ya hay denuncias en el tema de reconstrucción de que están extorsionando a diversas empresas y trabajadores. Ministerio del Interior tiene que actuar de inmediato. No podemos permitir que este aumento de presupuesto vaya a empresas corruptas, de ninguna manera. Pasando muy rápidamente, señor, estoy muy preocupada por el sector público. La parte administrativa del sector público, ministra Arauz, a través de la presidencia. Tengo la problemática del FENTUP. Los trabajadores administrativos del sector universitario. Sé que les han aumentado una mínima cantidad a través del CAFAE, que espero que quede escrita en el presupuesto, 15 millones, que viene a ser casi 100 soles, a personas que ganan 800 soles, 900 soles, que ya no se puede vivir así. Sin embargo, ellos están reclamando que se les permita el articulado que hubo en el presupuesto pasado, en el cual se les da un incentivo para el retiro. Un incentivo de 10 sueldos, porque si no ellos saldrían con una indemnización del 0.0.3, lo cual es totalmente injusto. Y hubo un articulado que está por verse, acabo de hablar con los funcionarios de economía y me dicen que tendría que analizarse, pero resultaría económico para el Estado, porque son personas que se quieren ir a su casa. Y si se quieren ir a su casa no van a gastar luz, no van a gastar movilidad, no van a gastar una serie de servicios de las propias instituciones públicas. FENTUP, señora ministra, a través de la presidencia. Trabajadores del Ministerio Público, también ellos están hablando de su escala remunerativa progresiva, que tenían también un articulado especial y que ahora no está figurando. Un bono fiscal que ellos están recurriendo a su titular, pero no sé si el titular lo habrá solicitado el día de ayer. Los trabajadores penitenciarios, hemos ido a las cárceles y vemos que los médicos, enfermeras del sector salud que están dentro del Ministerio de Justicia no ganan ni la tercera parte de lo que ganan los médicos, que ya de por sí es bajo, del MINSA o del Seguro Social. Ahí el Ministerio de Justicia tiene que hacer también otra función. Otro tema que tengo es preocupada siempre por el tema de la desnutrición crónica y la anemia de niños, que las cifras son terribles, 13% de niños menores de 5 años todavía una desnutrición crónica. ¿Cuáles son las metas? Queremos saber cuáles son las metas en vísperas ya del bicentenario, que no podemos llegar con esta anemia del 44% de nuestros niños. ¿Qué se está haciendo? Estamos haciendo un control riguroso realmente, por ejemplo, de las conservas que estamos administrándoles y que ahora nos enteramos todos que las conservas, la mayoría vienen de China. Yo creí que las estábamos comiendo las conservas nacionales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no incentivamos a quienes hacen y hacían antes las conservas nacionales que eran tan valiosas para nosotros? Los peruanos hacíamos conserva. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Yo creo que en ese tema también se tiene que ingresar. En el tema de tuberculosis, señor presidente, 31.000 casos notificados de tuberculosis. Y nosotros ocupamos una cifra terrible en la tuberculosis resistente. Cualquiera de nosotros puede estar contagiado con la tuberculosis resistente y tenemos que trabajar en ese sentido con un amplio colaboración de todos los sectores, porque no solamente es del sector salud. Nosotros hemos dado una ley y dentro de esa ley hay un presupuesto. Lo que queremos es que ese presupuesto, señor presidente, sea intangible. Resulta que a salud le falta plata para otras cosas y sacan del tema de tuberculosis y lo ponen para otras, para vacunas o para otro tema. Nosotros tenemos que dejar que ese presupuesto cumpla las metas programadas. En el INPE, señor, hemos podido ver que los enfermos de tuberculosis que están en algunas cárceles no tienen ni siquiera el aislamiento correspondiente y están contagiando a otros presos y están contagiando a las personas que van a visitarlos y esas personas contagian a otros. Entonces, tenemos que erradicar esos focos y para eso también justicia tiene que pedir su presupuesto para el tratamiento de tuberculosis. Vuelvo a decir, un trabajo con la pensión de los trabajadores que están en el sector público muy abandonados. Entre ellos hemos tenido el pedido también de los administrativos de las Fuerzas Armadas, de los administrativos del sector educación, de los trabajadores penitenciarios, de los trabajadores del Ministerio Público, de los trabajadores de las universidades nacionales. Como vuelvo a repetir, es necesario tomar acción
porque es estas personas, que la mayoría pertenece a la 276, señor, no tienen las reivindicaciones del caso. Quiero preguntar también, porque soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cuándo se inaugura el CEBAF de Desaguadero? Hemos escuchado hablar que ya se está haciendo, que ya se va a hacer. Quisiéramos saber la fecha exacta, porque con el de Tacna, me consta, nosotros tuvimos que esperar largos años para que el CEBAF de Tacna pudiera trabajar, señor. Por una pista estuvimos atrasados. Chile había cumplido su parte y nosotros no cumplíamos la nuestra. Tenemos que empujar el trabajo también que están haciendo los funcionarios de Relaciones Exteriores. En lo que se refiere a política de fronteras, ¿cómo se está coordinando con el Ministerio del Interior para repatriar a los ilegales? Sabemos que por Colombia, señor, por la zona del Putumayo se está ingresando una serie de personajes no muy santos, por decirlo menos, que estafan primero, empiezan en Loreto y terminan hasta en Tacna. Los tenemos calificados. Ya hemos dado una ley a través del Ministerio de Justicia para que esto se catalogue más drásticamente, pero tenemos que hacer también una labor de seguimiento. Congresista, 1 minuto para que termine, por favor. Gracias, presidente. En el año 2015 visitamos los puestos de vigilancia de Piura, encontramos una infraestructura deteriorada y equipos obsoletos para el personal policial y militar. Nuestros policías de frontera están allí en las peores condiciones. Tenemos que trabajar también para que nuestras fronteras sean dignas, señor. Y en el 2016 llegamos a las comunidades de Islandia, Santa Rosa y Caballococha con los congresistas de la zona. En el departamento de Loreto se constató la falta de comunicaciones, las diferencias entre Brasil y Colombia frente a una frontera nuestra de Santa Rosa, que es una vergüenza. Honestamente, es una vergüenza. Nos tienen que regalar hasta la luz, la energía eléctrica, pasando los cables de noche para que puedan ser iluminados. Este trabajo de fronteras tiene que ser incentivado por seguridad nacional, por defensa nacional, señor, y estoy también en la Comisión de Defensa, por eso que he tratado de hacer un resumen. Vuelvo a pedir la invocación. Si los presupuestos están sobre las cifras macroeconómicas que son reales, vamos a poder cumplir. Pero si no, Dios nos coja confesados. Muchas gracias. Muy bien, congresista. El turno de Gilbert Violeta López, por Perdón por el Cambio, 7 minutos. Gracias, presidente. Saludando a nuestra colega y presidenta del Consejo de Ministros y a los ministros que lo acompañan. Presidente, estamos discutiendo, desde mi punto de vista, la ley más importante que nos corresponde al Parlamento discutir cada año, la ley de presupuesto. Una ley que este año alcanza los 157.000 millones de soles, pero que en su contenido, presidente, no involucra solamente el cómo distribuimos los recursos. Lo principal de este debate es hacia dónde queremos llevar al Perú a los próximos años, cómo queremos crecer y en dónde queremos estar en 3 años y medio cuando el Perú celebre el bicentenario de nuestra República. No es lo mismo, presidente, asignar un sol en Lima, Moquegua o Arequipa que hacerlo en Loreto, Huánuco, Huancavelica o Cajamarca. En las primeras hablamos de las regiones más competitivas del país, en las segundas de las regiones menos competitivas, pero a su vez son las regiones más pobres y las que tienen menos infraestructura. Estamos escuchando hasta el momento una gran cantidad de pedidos para asignar recursos a las diversas regiones. Pero estos pedidos, presidente, no tienen correspondencia cuando se trata de también ver de dónde conseguimos los recursos para poder para poder atender estos pedidos. Yo quiero recordar a la representación nacional algunas cifras. Este presupuesto, como dije, son 157.000 millones de soles. Pero ¿saben cuánto perdemos por evasión de impuestos? Cerca de 58.000 millones de soles. Por exoneraciones, cerca de 17.000 millones de soles. Y por corrupción, según la Contraloría General de la República, 12.600 millones de soles. Es decir, 86.000 millones de soles perdemos cada año por lo que el país, el fisco, deja de cobrar o pierde por estos flagelos. Otra cosa que se ha dicho en estos días es que este es un presupuesto centralista. Y lo que no vemos es cómo se gasta el dinero. Este dinero general se gasta 24.5% en Lima y 75.5% en las regiones.
Es decir, es un presupuesto que en 118.582 millones de soles se gasta en obras o en atenciones para las distintas regiones del país. Hago esta primera invocación, presidente, porque creo que tenemos que ser absolutamente conscientes del reto que tenemos para los siguientes años. Hoy el Perú tiene una población básicamente joven, pero en 20 años no la vamos a tener. Hoy el Perú tiene el reto del bicentenario y tendríamos que pensar cómo llegamos al bicentenario cerrando estas brechas sociales, económicas y políticas que hemos anunciado. Este último año venimos arrastrando los efectos del Niño Costero y los efectos de la calamidad que significa el caso Lavallato, una calamidad social que tiene claras consecuencias económicas y sociales. El año 2017 se ha logrado crecer, o se estaría logrando crecer 2.8, pero sin embargo, a pesar de estos desastres que significa el caso Lavallato y el fenómeno del Niño Costero, se prevé que el 2018 podamos crecer 4%. Y esperamos que para el 2021 podamos haber retomado un crecimiento entre el 6 y el 7%. Una vez más la pregunta es, ¿cómo queremos crecer y cómo queremos distribuir la riqueza del Perú? Y tomando esta reflexión, presidente, quiero traer a la representación nacional un segundo elemento. Necesitamos ser más responsables y conscientes con el momento que vivimos. Estamos cayendo en la tentación del populismo fiscal. Este Parlamento tiene, como lo dijo alguno de nuestros colegas ayer, tiene proyectos de ley que si se aprobaran afectarían 18.000 millones de soles cada año por populismo fiscal. El crecimiento que hemos tenido en los últimos años, colegas, ha sido básicamente porque hemos sabido respetar una disciplina fiscal que tiene un resguardo constitucional y que además, hay que saberlo reconocer, ese resguardo constitucional nació en 1993 con las fórmulas que se establecieron a través del gobierno que dio precisamente el señor Fujimori. Sin embargo, hoy este Parlamento comienza a dar normas que rompen esos candados fiscales. A eso hay que tener cuidado. El presupuesto crece, pero es un presupuesto que además cree en el Perú. Decíamos, este es un presupuesto que básicamente se gasta en el interior del país y este es un presupuesto que además recoge atenciones sociales importantes. Algunas de estas, presidente, quiero resaltar la primera, el pago de la deuda social. Quiero comentar lo siguiente. En la Comisión de Presupuesto tuvimos un interesante debate donde diversos colegas defendían y solicitaban que se pague la deuda social. El Ministerio de Economía no solamente recogió bien esta propuesta para el año 2018, incluyendo en el presupuesto 250 millones de soles para el pago de la deuda fiscal, sino que además incluimos una cláusula para que este año, el 2017, se pagara 200 millones adicionales. Es decir, tenemos hoy una previsión de 450 millones de soles para poder atender la deuda social. Claro que la deuda social es inmensa. Claro que la deuda social no se paga se terminará de pagar con este monto. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, ya tenemos un claro compromiso que nos encamina a pagar la deuda social. Segundo, hemos incluido también una partida presupuestal para pagar a las promotoras del PRONOI, que son básicamente unas propinas, un estipendio mínimo que van a ser incrementados en 200 soles para cada uno de ellos, del ámbito urbano y del ámbito rural. Este es otro elemento que también tenemos que saber reconocer de este presupuesto. Hemos incluido también una disposición para que el 0.5% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales vaya destinado a la atención de infraestructura para las personas con discapacidad. Nos llenamos permanentemente los discursos sobre las atenciones a los sectores con discapacidad. Sin embargo, los gobiernos locales y regionales normalmente no atienden esta demanda que hoy lo hemos puesto en la ley para que sea una obligación. Por último, quiero resaltar también que hemos propuesto, si me permite un tiempo adicional, presidente. Sí, un minuto para que termine, uno más, ¿no? Quiero resaltar un tema adicional, presidente. A la catástrofe que hemos sufrido por lo del Niño Costero nos demuestra que el Perú
geográficamente es un país vulnerable frente a los desastres y que el fondo de contingencia que tenemos en el país podría ser insuficiente frente a un desastre mayor. Todo lo que significa el cinturón de fuego del Pacífico, la costa central y sur del Perú está permanentemente expuesta a un eventual desastre de grandes magnitudes. La pregunta es, si eso ocurriese como ocurrió en el sur de Chile, si eso ocurriese en el Perú, ¿tendríamos los recursos suficientes para poder enfrentar un desastre de esa magnitud? Frente a eso, hemos propuesto que los países miembros de la Alianza del Pacífico podamos negociar conjuntamente un bono de catástrofe. Ese bono de catástrofe, que sería básicamente un seguro de cobertura frente a un eventual desastre en el Perú, pueda ser negociado con los países miembros de la Alianza del Pacífico para optimizar costos, y hemos propuesto una fórmula en una disposición final que fue aprobada en la discusión de la Comisión de Presupuesto, pero que aparentemente por un error de transcripción no fue incluido. Así es que estamos alcanzando nuevamente a la presidenta de la Comisión de Presupuesto dicho texto. No lo voy a leer en detalle para no extenderme más, pero quiero precisar, presidente, que esta autorización para suscribir documentos para el diseño y evaluación de protección financiera frente a desastres es una atención que deberíamos atender de manera prioritaria y que tiene que ser incluida en el presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Es el turno del congresista Marco Alan Segarra por el lapso de 5 minutos, representando Frente Amplio. Gracias, presidente. A nombre de la bancada del Frente Amplio, me han pedido de poder participar mirando los temas, por un lado, del presupuesto en materia de gestión ambiental, presidente. Y uno de los primeros temas que nos llama la atención es que mientras el cuidado ambiental en el país exige más, el gobierno le da menos. Y el presupuesto de la República así lo muestra. Es decir, seguimos pensando el desarrollo sin sostenibilidad ecológica. Seguimos pensando el desarrollo sin las precauciones adecuadas para que el Ejecutivo, que tiene un rol rector en los temas de protección de áreas naturales, en los temas de garantizarnos que haya aguas seguras. Sabemos que 16 ríos de nuestra costa tienen metales pesados. Sabemos que las municipalidades y las dinámicas urbanas son las principales contaminadoras de las aguas dulces. Sabemos que la actividad minera es la segunda responsable de la contaminación de aguas dulces en el país. Sabemos que la industria en general también tiene un impacto sobre la calidad de nuestro ambiente. Sabemos que, por ejemplo, para no ir lejos, porque a veces a los que venimos de provincias piensan que somos ignorantes, que no queremos el desarrollo, pero aquí en el corazón de la metrópoli, en el río Rímac, se halla gravemente contaminado y sabemos que luego hay que salir a buscar dineros, como ha ocurrido con la recuperación del río Rímac, porque de manera oportuna los gobiernos diversos, y este no es la excepción, no se ha hecho lo necesario para fortalecer la institucionalidad ambiental, no se ha hecho lo necesario, además, para que haya justicia ambiental, porque ciertamente el futuro de las generaciones en nuestro país todavía sigue interesando poco cuando se trata de promover actividades que tienen un grave costo ambiental. Vemos que en el presupuesto que nos presenta el Ejecutivo, mientras los glaciares en el Perú se derriten, vemos que el presupuesto para el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas también disminuye, ¿no? Vemos que vamos a encuentros internacionales y firmamos acuerdos, pero a la hora de la hora se es sumamente irresponsable, indolente e insensible frente a temas que revisten la mayor gravedad, no solo por el tema del paisaje, ¿no?, que a algunos parece no importarles mucho, sino por el tema de la salud ambiental, por el tema del desarrollo. Sin ecosistemas sanos, sin agua limpia, difícilmente podemos imaginar el desarrollo, menos aún
aquello que se repite de tener los estándares adecuados para poder formar parte de la OCDE. Mientras la Amazonía es devastada por mineros ilegales, narcotráfico, la agroindustria criminal como la del Grupo Melca, que lo que ocurre con el presupuesto ahora, presidente, es que se ha reducido el presupuesto del Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana. Claro, estamos a la espera de que los temas de la economía se resuelvan con la mejora de los precios de los metales en el mercado internacional. Pero estamos peleados con el estudio, la investigación, el desarrollo de ciencia y tecnología para un desarrollo sustentable y para un desarrollo con justicia social y ambiental. Y por eso, no de otra manera, se entiende que, por ejemplo, se haya reducido el presupuesto al Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana. Igual en la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior, llama profundamente la atención, presidente, en los recursos que se puedan asignar a la División de la Policía Ecológica del Perú. Tenemos poco más o menos, no nos ha contestado el Ministerio del Interior, qué cantidad de recursos se querían asignar a la Policía Ambiental, pero cerca de 520, 530 policías para los graves problemas de daños ambientales que hay en el país. Y entonces el Código Penal en materia ambiental queda finalmente sin los recursos necesarios. Lo mismo acontece, presidente, con los temas